8:43 minutos, 7:43 en las Islas Canarias, y empezamos nuestra tertulia de lujo con don Asís Timmermans. ¿Qué tal está usted? Muy buenos días, estoy bien, estoy de lujo. Pues caramba, ya me explicará usted, porque estamos todos más cabreados que una mona y usted dice que está de lujo. Don Pau Luis, ¿qué tal está usted? Buenos días, pues hombre, infrafinanciado, con lo que nos roba el gobierno, me siento infrafinanciado. Bueno. Claro, yo de lujo porque porque ¿Por qué? caso a un hijo. ¿Eh? ¿A qué casa usted un hijo hoy? Claro. No, hombre, hoy no, ¿Ah? no estaré aquí. Bueno, no sé, depende de la hora. Qué mayor se hace uno. Bueno, ya. Sí, ¿se siente usted mayor? Sí. O sea, pero vamos, lo que pasa es que tengo la ventaja de que no me miro al espejo. Joder, pues muchas felicidades por el matrimonio de su hijo. ¿Cómo se llama su hijo? Íñigo, usted le conoce. Íñigo, hombre, el hijo que yo conozco, bueno, yo conozco a todos, Sí, creo. sí. Íñigo, felicidades, hombre. El estado de casado es el mejor del mundo, pese a lo que digan por ahí. Bueno, don Pau, sabemos hoy que el PSC se suma a una... Bueno, el titular es: el PSC se suma a una propuesta de los separatistas para tratar de proscribir el castellano también en los patios de recreo y en las actividades extraescolares. En realidad yo creo que el titular es erróneo. O sea, los separatistas nunca han sido la cabeza del asunto, siempre ha sido el PSC. O sea, el PSC lo que hace es quitarse la careta para sacar adelante una propuesta del PSC. Nunca ha tenido careta. Quiero decir, es que ojalá se quitase la careta. Mucha gente ha creído que el PSC era constitucionalista. Bueno, mucha gente se ha creído que el PSC era el PSOE. Esto para empezar, ¿no? El PSOE aquel de Alfonso Guerra, de Felipe González, y de ahí ese granero de votos que han tenido. Lo que tú me comentas es que a propuesta de otra de estas plataformas separatistas, de estas que hay miles en Cataluña, porque bueno, claro, eso también se vive, ¿no?, de montar una plataforma pro independencia, pro Cataluña y pro la llengua, ¿no?, que se llama Pública i en Català. PSC, Junts, Esquerra, la CUP y Comuns han registrado la propuesta de resolución en la Comisión de Educación del Parlamento en defensa de la educación pública y en catalán. Manda narices. Y, bueno, ¿qué quieren? Pues bueno, realizar campañas de concienciación lingüística para fortalecer el catalán en la comunidad educativa. Bueno, el resultado es que quieren montar aulas de acogida en catalán, quieren que todo el material educativo de los currículums, tanto el audiovisual como el de consulta, sea en catalán, y la realidad es que, que quieren controlar lo que los alumnos, niños y adolescentes, que lo que hablan en el patio, en el comedor y en los extraescolares, porque quieren que hablen catalán, porque catalán es el elemento catalizador del nacionalismo. Claro, el nacionalismo tiende siempre a ser socialista y el socialismo tiende a ser nacionalista. De ahí la convergencia entre el nacionalsocialismo de Hitler o de otros movimientos como el fascismo y de Stalin, del comunismo soviético, que se dio en cuenta enseguida que necesita el nacionalismo. ¿Por qué? Porque el nacionalismo y el socialismo tienen un punto claro en común, que es el control de la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Que en este momento, gracias a haber pactado con los nacionalistas durante años, partidos de derecha y de izquierda, gracias a haber sacrificado la libertad de nuestros compatriotas en Cataluña, de nuestros compatriotas catalanes, haber sacrificado su libertad individual en aras de gobernar en España un partido u otro. Gracias a todo esto se ha catalanizado la vida política española. Y mientras, los catalanes siguen aguantando una y otra vuelta de tuerca sin que ya haya siquiera una resistencia desde los partidos políticos o los gobiernos nacionales en defensa del catalán. El catalán, yo conozco al catalán, aquí está Pau, y conozco a otros muchos catalanes. Las lenguas no tienen derechos, los tienen las personas, hablen en lo que hablen. Entonces, se están cargando el catalán como lengua de uso, se lo han convertido en una herramienta política, y por supuesto los catalanes ven cómo
están abandonados, están resistiendo, perdón, están resistiendo sin que nadie, ya a nadie les importe. Claro, de ahí esa voluntad de intentar obligar, sea como sea, a imponer el catalán 100% en las aulas, a pesar de las leyes, a pesar de las sentencias judiciales, etcétera, ¿no? Pero mira, Luis, fíjate, es que el día de hoy da para mucho más. El Consejo de Gobierno del Presidentilla aprobó, pero se ha aprobado en el Consejo de Gobierno, es decir, como pues fue al Consejo de Ministros del Gobierno de la Generalitat, ¿no? Una ley de memoria democrática, que es una ley que ya no pudo aprobar el gobierno de Esquerra saliente y que se quedó pendiente. Y la ha aprobado, la ha retomado y la ha aprobado y ya. Entonces, bueno, supongo que ahora tendrá que seguir un trámite parlamentario, pero bueno, la realidad es que esa ley de memoria democrática prevé sanciones, evidentemente ignora cualquier memoria sobre las víctimas de la Generalitat y de Companys, porque recordemos que bajo Companys hay 8.500 muertos, que hay campos de concentración, que hay checas y que hay una barbarie brutal de asesinato de catalanes que estaban en contra de lo que pasaba en ese momento, ¿no? Y además, bueno, también usa la perspectiva de género. Esa ley de memoria democrática es muy importante, la perspectiva de género. Es increíble porque estamos, o sea... ¿Y no hace referencia al cambio climático? hombre. No sé, porque igual está incompleta, enmendemos. Claro, porque igual no se tenían datos suficientes recogidos en los años 30. Pero fíjese, o sea, que desde que el Estado en general decidió lo que tenía que hablar la gente en público, en privado, en medio pensionista, es decir, si yo quiero educar a mis hijos en inglés o en alemán, cosa que hace, por cierto, muchas élites del nacionalismo catalán, puedo hacerlo perfectamente, pero no puedo hacerlo si quiero educarles en español. Se ha normalizado que cualquier cosa que el poder político o un partido político considera deseable, se puede obligar a la gente a hacerlo. Y esto hay mucha gente, mucha población que lo acepta, ¿no? Tal cosa es buena. Entonces, la consecuencia inmediata es que se puede obligar a la gente a hacer tal cosa. Consecuencia, que un partido político totalitario o varios totalitarios como el PSC quiere obligar a la gente a hablar un idioma en público y en privado. Quiere obligarlo, quiere vigilar a la gente lo que hace. Por supuesto, si ya es delito, Pau, lo pregunto por cometerlo con más o menos conciencia, ya es delito decir que Companys era un maldito asesino. Ya es delito decir que durante la guerra, cuando estalló la guerra, por entendernos, en Cataluña no había guerra. Estaban muy lejos. El frente estaba muy lejos. El golpe fracasó en Cataluña y la guerra estaba muy lejos. Inmediatamente Companys y su banda de criminales aprovecharon para depurar y asesinaron a más de 8.500 personas abiertamente, quiero decir, legalmente. Con sentencias de ejecución firmadas. De ejecución firmadas por Companys, exacto, por cierto. Que están, incluyendo, por cierto, la de una mujer que tenía, una amante de Companys que había tenido el delito de acostarse con otro. En fin, cosas así. Bueno, sí, el famoso Capità Cuyons, los hermanos Badía, porque Companys también liquidó al amante de su amante. Sí. Entonces, sí. Efectivamente. Era el amante de su amante. El amante de su amante fue al que, efectivamente. Estaba atribuyéndole un asesinato de una mujer en vez de nombre. El Capità Cuyons en español es el Capitán Cojones. Sí. No le hemos entendido, hombre. Tenga cuidado porque la actitud censora de Luis del Pino yo la he sufrido durante años. Pero bueno, claro. Sí, y como eso todo, o sea, es decir, ayer veía un meme, se llama ahora, pero toda la vida ha sido una viñeta, diciendo, era en inglés, la traduzco mal, diciendo discrepar de la ciencia no es estar en contra de la ciencia, al revés. Es la única manera en la que se hace ciencia. Es cuestionar la ciencia es hacer ciencia, de toda la vida, ¿no? Entonces ahora mismo quieren que sea delito el pensar diferente, quieren que sea delito el cuestionar una teoría vigente, o sea, desde la teoría de la relatividad hasta la cuántica, bueno, hasta casi cualquier cosa, habría sido imposible esto es como, con el socialismo. Esto es como lo de Orwell, ¿no? 1984, sí. O sea, reescribir los libros, cambiar las fotografías, etcétera, para borrar esa realidad que existió y crear una realidad nueva, que es lo que se lleva haciendo con esa voluntad desde la primera ley de memoria histórica de Zapatero. O sea, la ley de memoria histórica tiene, entre otras maravillas, las leyes de memoria histórica
bajo ella se está haciendo, entre otras maravillas, la eliminación de las placas en las casas que se hicieron con los beneficios, acogidas a los beneficios fiscales y de otro tipo de la ley de vivienda, creo recordar que era del 1956. Sí, por ahí. Me perdona. Entonces, es increíble porque, es decir, hay un montón de... Pero ¿sabes por qué las quieren quitar? Sí. Para tapar las viviendas que no hacen ahora. Claro, pero lo que quiero decir es que... Que ya no es el antifranquismo que rezuman continuamente como si Franco existiera y franquismo existiera. No, es para tapar sus vergüenzas actuales. Claro. ¿Cuántos años lleva Sánchez y Sumar, Podemos y esa amalgama de extrema izquierda en el gobierno? ¿Qué llevan? ¿6, 7 años? Sí. Pues, ¿y qué han hecho con el tema de vivienda? Empeorarlo. Claro, pero lo que quiero decir es que si alguien llegara a la conclusión, por ejemplo, de que Felipe II fue un rey malo o intolerante, paréntesis, yo creo que fue uno de nuestros mejores reyes y un rey fantástico, ¿vale? Si alguien llegara a esa conclusión, yo creo que, no sé, les queda muy poco para irse al Escorial y eliminar cualquier rastro que revele que el monasterio Escorial se hizo bajo el reinado y por orden de Felipe II. Es decir, reescribir la historia. A mí me es igual que haya una placa diciendo esta vivienda se acogió, que tampoco dice la placa esta vivienda se construyó gracias al invicto general caudillo de Franco que nos salvó del comunismo. No, dice se construyó con la ley del 56, con unas flechas, con un símbolo. Es igual si fuera un escudo, el escudo vigente en 1956 o el 60, o el vigente, por cierto, en 1979, que era el mismo, es decir, también se habría eliminado. Se trata de reescribir el pasado, y cuando cualquiera, de derechas, izquierdas o medio pensionista, acepta que el poder político reescriba la historia, lo que está aceptando es que está controlando el presente y el futuro, que eso es Orwell. Aquí yo no entiendo, yo creo que hay mucha gente que dice que cita a Orwell, o que en fin, sí, habla de Orwell sin haberlo leído, pero lo que sí he comprobado es que muchísima gente lee a Orwell y parece no sacar ninguna enseñanza de esto. Es decir, a mí me gusta mucho la historia china y la historia china pues tiene una peculiaridad. La visión que tenemos de las distintas dinastías chinas es que eran todas sanguinarias, crueles, muy asquerosas, es decir, todo muy siniestro, ¿no? Claro, pues últimamente hay una corriente de relectura de la historia china que señala un hecho fundamental, y es que ¿quién escribe los libros de historia sobre una dinastía china? Pues la dinastía siguiente. Con lo cual, ¿qué dice? Que la dinastía anterior era lo peor de lo peor. Así que nos llega una visión de la historia falsificada sucesivamente. Lo mismo que con las dinastías egipcias, que cada dinastía que subía hacía la damnatio memoria, pero a base de martillo y cincel. Borraban incluso los sellos de las tumbas, de las esculturas, de las arquitecturas que hacían, ¿no? Porque claro, siempre era lo malo y ellos eran lo bueno, ¿no? Pero es que yo pienso que el problema, si lo traspasas a España, es que realmente, estamos viendo que la que había anteriormente es mala, que la actual es mala y que la próxima pues va a ser mala o peor, ¿no? Y esto es lo que me preocupa, en vez de asumir nuestra historia, en vez de asumir que somos tan nietos de Franco como de Largo Caballero, insigne asesino, como de otros muchos, en vez de asumir la historia de España, mire, yo no soy neutral, creo que esto no se puede decir, Dios mío, no soy neutral respecto a la Guerra Civil Española. Pienso que en ningún lado había demócratas, o mejor dicho, en ningún lado se pretendía una democracia. No se luchaba a favor de algo en general, sino en contra de algo, pero sí pienso que uno de los bandos era el mal menor en ese caso. Creo que me podrían meter en la cárcel por esto. Yo coincido con usted, si un gobierno coge y asesina al jefe de la oposición, porque ¿qué espera la gente? Intenta asesinar esa misma noche a los 3 jefes parlamentarios de la oposición. Lo que pasa es que 2 de ellos, Gil Robles y Goicoechea, se esconden porque saben que van a ir a por ellos. Pero lo que quiero decir es que yo, que he tenido familiares en ambos bandos, más en uno que en otro, no sé, a lo mejor es que me lo enseñaron en casa, pero me sentí heredero tanto de un bando en el cual no luchaban por un régimen ni fascista, ni franquista, lo que sea, estaban luchando
en contra de algo, ¿no? Me siento heredero de uno y de otro, ¿no? De otro en el que algún familiar mío también luchó. Herederos de todo esto. En Cataluña, el problema en Cataluña no hay, porque estábamos hablando de Cataluña, no hay una intención de defender el catalán ni nada parecido. Hay una intención de controlar a la ciudadanía, y en este momento el instrumento para controlar a la ciudadanía es eliminar sus raíces. O sea, el español es idioma propio de Cataluña desde hace siglos y no por imposición. Entonces, yo conozco, Pau nos podrá contar, en fin, 1000 cosas, pero conozco muchos catalanes cuyo idioma materno es el catalán y que han decidido en público y en muchos lugares hablar en español. ¿Por qué? Yo mismo. Como forma de protesta, claro. Yo mismo. Entonces, ¿Pero sabes por qué? Porque a día de hoy el catalán en Cataluña, en el ámbito que no sea el estrictamente, o sea, de relaciones personales o familiares, es una lengua de imposición. Y el español es una lengua de libertad. Claro. Entonces, por ejemplo, hay un concepto que usan los nacionalistas que es la lengua propia. A mí me gusta hablar de las lenguas maternas, porque eso de la lengua propia es un concepto que el nacionalismo está usando como una aberración. Claro. Pero fíjate, claro, es que el catalán es el elemento de la construcción nacional de Cataluña, es el elemento sobre el que gravita el nacionalismo. Eso, claro. Y hay una noticia más, que te comento muy breve, al respecto, porque claro, el día de ayer, tío, para bastante, ¿no? Sí. Resulta que Sánchez le da otro pago más al separatismo. A petición de Junts va a haber más catalán en la televisión española en desconexión de Sant Cugat y va a haber más dinerito para el cine en catalán. Y os recuerdo que el cine en catalán no es aquel que se hace en Cataluña y por catalanes, claro. Es única y exclusivamente el que se hace en lengua catalana, claro, y en el cual las labiales coinciden con la lengua catalana. Es que, claro. Bueno, de esa noticia, sinceramente, que pongan más catalán en la desconexión de televisión, creo que es irrelevante. Es decir, va a haber el mismo número de gente, es decir, casi ninguna, esa televisión. Y lo segundo, el cine catalán, pues supongo yo que posiblemente pasen de 2 espectadores a 2 espectadores, financiando más el cine catalán. Lo que me molesta es la utilización de dinero público. ¿Qué narices? Claro, pero ahí voy. Pero fíjate, es que el problema es que en Cataluña ya hay otras televisiones públicas. La TV3 tiene 6 canales, todos en catalán. A mí sí que me molesta que la televisión española tenga que tener más cuota de catalán. Claro. Porque si tenía 2 espectadores, o sea, se va a quedar en uno. Quiero decir, es que al final no... Ahí fíjate que Televisión Española Sant Cugat, y esto poca gente lo sabe, pero prácticamente el libro de estilo de la TV3 lo copiaron de Televisión Española en Sant Cugat. O sea, hay más reaccionarios y más separatistas seguramente en Televisión Española Sant Cugat que en la TV3, que ya es decir... Claro, y luego lo grave es que en primer lugar se está intentando convertir a muchos catalanes, a la mitad de los catalanes, se está intentando convertirles en extranjeros en su propia tierra, que en eso consistió el golpe de Estado del 17 de los nacionalistas catalanes, en primer lugar. Y en segundo lugar, se nos está intentando, se está intentando convertir, se trata el español como un idioma extranjero en Cataluña. Se está intentando convertir en un idioma extranjero en Cataluña. Y en último lugar, se está intentando que el resto de los españoles tengan una antipatía o consideren extranjeros a los catalanes. Esto es lo que se está intentando. Y hay una de las cosas de esta ingeniería social se consigue, que es dificultar lo que siempre ha ocurrido, que es el intercambio de gente de un lado a otro de España. Ahora mismo, si yo tuviera 20 años o 25 años o fuera a formar una familia o tuviera niños pequeños, claro, fíjate que es maravillosa. En fin, podría hablar de 1000 lugares de Cataluña que me encantan, pero me pensaría, Dios mío. Te vas antes a Madrid, te vas antes a Andalucía, te vas a otro sitio. Y esto hace que la ingeniería social pueda triunfar, porque las ingenierías sociales sí pueden triunfar. Lo que pasa es que a costa de sacrificar todo derecho individual. Claro, de las personas individuales. Bueno. Pero esto triunfa porque en la medida en que no haya españoles del resto de España que vayan a Cataluña, se va aislando el tema. Perdona, Pau, que te corto. Bueno, pausa publicitaria y nos vamos a hablar de la declaración de Ábalos de ayer, que a mí me preocupa enormemente por lo que no se dijo, por lo que no pasó, y ahora lo explicaré. Declaración de Ábalos en el Supremo, y se produjo un hecho, para mí, no sé si mis tertulianos estarán de acuerdo, enormemente preocupante.
Jurídicamente, cuando hay muchas acusaciones populares presentes en una causa, pues es normal que los jueces traten de evitar todo guirigay, unificándolas bajo la dirección letrada de una de esas acusaciones. Eso es normal. El juez hace 2 días decidió unificar todas las acusaciones populares del caso Ábalos en el Supremo en torno a una. ¿Y a quién eligió? Pues a la que se había personado más rápidamente, que era la del PP. El PP, curiosamente, no está personado contra Begoña, ni contra el hermano de Sánchez, ni estaba personado en la causa contra Ábalos, o por lo menos si estaba personado, desde luego no ha dicho ni mu, nunca. Pero resulta que ante el Supremo, ¡pum!, se personan a toda prisa y el juez unifica las acusaciones populares en la del PP. Hasta ahí bien, eso jurídicamente es normal. Si hay que unificar, pues bueno, un criterio es, pues ante la primera que se ha personado. Vale, eso antes de ayer. Pero es que ayer se produce la declaración de Ábalos y entonces el juez impide a las restantes acusaciones populares entrar en la sala para asistir al interrogatorio de Ábalos y solo entró el abogado del PP. Cuando se hace eso, normalmente lo que se hace es habilitar una sala al lado para que las acusaciones populares y las otras partes interesadas puedan asistir, por ejemplo, por pantalla de vídeo a la declaración. No están dentro de la sala dando la lata y tal, pero pueden ver lo que está pasando. Bueno, pues ayer tampoco se habilitó una sala. Y entonces lo que sucedió es lo siguiente. Acaba la declaración de Ábalos. ¿Y quién dio la versión de lo que había pasado dentro de la sala? Ábalos. Salió, habló con los periodistas 3 minutillos, nada, aquí no hay comisiones, es mentira todo, Coldo lleva los detalles, yo no, patatín, patatán, Aldama es un mentiroso, yo ya he prometido que aportaré documentación, que apoya lo que digo, pues, ala, con Dios. Y se fue en un taxi. ¿Dónde estaba el abogado del PP? Es decir, ¿por qué el abogado del PP, nada más acabar la declaración de Ábalos, no salió a los medios a explicar con pelos y señales lo que había pasado en la sala? Porque hoy nos enteramos, por las otras acusaciones populares, que resulta que Ábalos se negó a responder a las acusaciones. Dejó sin responder 300 preguntas sobre detalles concretos de la posible corrupción denunciada por la UCO y por Aldama. ¿Por qué no estaba allí el abogado del PP a las puertas del Supremo para aclararnos eso? ¿Por qué se permitió que lo que llegara a los medios fuera la versión de Ábalos? Si hubiera estado, por ejemplo, Vox o Hazte Oír o Manos Limpias dentro de la sala, habrían salido de la declaración de Ábalos e inmediatamente le habrían dicho a los periodistas que aquí el maromo se ha negado a responder a las preguntas. Pues no hubo nadie que diera ayer esa versión. Y sinceramente me apesta mucho el asunto. He tenido que buscar en Google a ver quién es el abogado del PP. O sea, todos sabemos quién es el abogado de Vox en estos temas, Marta Castro, que está todo el rato atendiendo a la prensa, diciendo lo que pasa en los casos. El abogado del PP he tenido que buscar quién demonios es, que es el director de la asesoría jurídica del PP, Alberto Durán. Por lo menos ese es el que lidera la acusación popular. ¿Por qué no estaba ayer don Alberto Durán dando explicaciones exhaustivas y señalando los silencios de Ábalos, que era lo importante, ¿no? Sí. Sin eludir su pregunta, que voy a ya... Nada, usted hable de lo que le dé la gana, que para algo le traigo. Sí, el cultivo de los olivares... Es la leche. No, ayer... El otro día fui al psiquiatra, doctor, Mr. Tulianos me ignoran, y dijo, ¿qué pasa el siguiente? Ayer he escuchado algunas emisoras decir, estoy empezando a pensar que José Luis Ábalos ha pactado con el gobierno y he salido del gobierno. Yo decía, del gobierno del PSOE. Yo decía, claro, ustedes lo que pasa es que no escuchan Radio Libertad. Si escucharan a don Luis del Pino y a otros, sabrían esto desde el primer momento. Ábalos es aliado del gobierno, del PSOE y nunca ha dejado de serlo. Quiero decir, nunca ha dejado de serlo. Lo que está haciendo con Ábalos es protegerle, no excluirle, y por lo tanto hay pacto. En segundo lugar, lo que también se vio probablemente es que el pacto sigue vigente con Coldo. Los socialistas son malísimos, pero no son tontos. Protegen a los suyos, a los que les pueden delatar. Es decir, a Coldo pueden hacer 2 cosas con él. Una, no voy a decir cuál es, porque cometería un delito, y otra es protegerle, que es lo que van a hacer. Alguien tiene que tragarse los delitos evidentemente cometidos, pero no
pero saben que van a ser convenientemente indultados. Y por último, y respondiendo a su pregunta por una vez, parece que el propiciar unos titulares, una información sesgada en un día concreto, puede haber gente que piense, bueno, pero eso es inútil porque luego las condenas pondrán las cosas en su sitio, etcétera. No es así, porque los socialistas tienen dos batallas paralelas. Una es la de la opinión pública, es decir, desacreditar a Aldama, desacreditar las acusaciones, hacer ver que esto era cosa de uno o dos golfillos a los que luego convenientemente indultarán, etcétera, ¿no? Pero la vía paralela es neutralizar a la justicia, dominar la composición de los tribunales que acabarán juzgando a Ábalos, a Koldo, etcétera. Por una parte, el Supremo, cuyo presidente de la Sala Segunda del Supremo se jubila ya, y por otra parte en los demás tribunales, en la Audiencia Nacional, etcétera. Entonces las dos patas son importantes para ellos, porque el manipular la opinión pública, haciendo ver que todo esto es obra de un sinvergüenza, que es Aldama, que manipula y que como mucho se aprovechó de un golfillo, que tal. Eso les permitirá a ellos varias cosas. Se atreverán, entre otras, si se produce la solicitud de suplicatorio, se atreverán a rechazarlo. No voy a explicar por qué, ya lo hemos hablado aquí, porque rechazar un suplicatorio de estos términos sería un escándalo. Pero si ellos creen que consiguen mover la opinión pública de manera suficiente para hacer ver que esto es una persecución absurda a Pedro Sánchez y a Ábalos, que el único objeto que tiene, etcétera, 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 si lo consiguen, se atreverán a rechazar el suplicatorio. No ya a Ábalos, que es posible que no, pero es que es muy posible que se llegue a pedir, antes o después, un suplicatorio contra Sánchez, contra Pedro Sánchez, y lo van a rechazar, y eso es un escándalo. ¿Por qué ayer? Buenos días, don Julio Ariza. Buenos días, què tal? Gràcies bon dia per i bona hora. incorporar-se a la mesa de tertúlia. Perquè he vist que parleu en català i... Claro. Yo siempre he cantado. Yo siempre he cantado a 25 de desembre. Cuando nos encontrábamos cuando yo me encontraba a los amigos a catalanes con mis amigos, intentábamos, cuando sin darse cuenta o no, lo que sea, hablaban en catalán, intentábamos que no se dieran cuenta de que nosotros solo hablábamos en español, porque nos encantaba escuchar, eso me pasaba mucho en Valencia, nos encanta porque al madrileño y en general al español le gusta enterarse de cómo se habla otras cosas, y entonces en cuanto de repente cambiaban, decían, no, perdona, y hablaban en español para que entendiéramos bien, nos fastidiaba porque esto en Valencia me pasaba mucho, ¿no? Ahora han convertido el idioma, el que habláis muchos, el que muchos hablan, incluso como idioma materno, lo han convertido en un signo político de dominación, es increíble. Aquí a Radio Llibertat. Digui, don Lluís, digui. ¿Por qué cree usted que el abogado del PP no compareció ante los medios tras acabar la declaración de Ábalos? Ese es el gran cambio que se está produciendo, muy interesante. Hay algunos elementos que no son públicos y que lo van a ser ahora, porque esta es una radio, claro, y la escucha mucha gente, ¿no? El cambio, el abogado de Koldo, ¿no? No sé si sabéis quién es el abogado de Koldo. A veces hay cherché l'avocat. El abogado de Koldo es Manuel Medina Cuadros. ¿Quién es Manuel Medina Cuadros? Manuel Medina Cuadros es Villanueva del Arzobispo. No sé si os suena, un pueblecito de Jaén, de donde también es un conocido juez condenado por prevaricación, se llama Baltasar Garzón. Claro. El otro día podéis ver una fotografía muy interesante y muy descriptiva, porque este Medina Cuadros presentó un libro y en la primera fila de los que acudían a esa presentación estaba Baltasar Garzón y a su lado estaba Francisco González. Medina Cuadros ha intervenido en la defensa de una serie de personajes del IBEX muy importantes. No les ha ido mal, han sido bien defendidos. Medina Cuadros es un tío inteligente, es un hombre que viene prácticamente con una mano delante y otra detrás desde Villanueva del Arzobispo y digamos, recibe el apoyo incondicional de Baltasar Garzón, querido Emilio, y a partir de ahí monta un despacho con más de 400 abogados. Asís. En la Plaza del Marqués de Salamanca, que no es precisamente ahora. Ahora en la Plaza del Marqués de Salamanca, antes estaba en Hermanos Becker, donde el José Luis, es esa casa que era enfrente de los de Doña Carmen Polo de Franco. Bueno,
400 abogados. Ese despacho lo vende Ángel Corcostegui, pero es un hombre muy importante y muy influyente en la Audiencia Nacional y en otros, digamos, ecosistemas judiciales. Este es el íntimo amigo de Baltasar Garzón, de Dolores Delgado, del gobierno, es el defensor de Koldo. Con lo cual le están protegiendo a Koldo. Sí. Digo que, quiero decirte que son elementos que hay que ir poniendo en la batidora de lo que puede aquí pasar. Y el otro, todavía mucho más preocupante, es la posición del Partido Popular. Ayer, en un programa de un tipo que la verdad es que es delicioso y es un gran profesional, se llama Iker Jiménez, en ese programa se insinuó, y lo insinuó además el propio portavoz de Aldama, que habría otros gobiernos del Partido Popular que podían haber hecho también negocios con Aldama o con algunos de los cercanos a Aldama, ¿no? Y eso podría estar en la raíz, digo podría, porque no lo puedo afirmar, podría estar en la raíz del cambio de posición del Partido Popular en este asunto. Así que atentos a ese cambio de posición, porque claro, eso va a obligar a las acusaciones particulares a emplearse muchísimo más a fondo, a estar mucho más perspicaces. Las acusaciones populares. Sí, las acusaciones populares. Y claro, vamos a ver qué hacen, porque un pacto PP-PSOE para tapar la corrupción del PSOE se apaga y vámonos. Bueno, entiendo que si efectivamente salieran datos que vincularan a Aldama con alguna administración del Partido Popular, entonces las acusaciones populares deberían recusar la presencia como acusación popular del Partido Popular en el caso, porque sería un escándalo. O sea, sería como lo de Pedro Sánchez, lo del fiscal general de Pedro Sánchez controlando a la fiscalía que le tiene que acusar de los delitos por los que es acusado, ¿no? En noviembre de Recordad también que Medina Cuadros es íntimo amigo de Alberto Núñez Feijóo. En noviembre de en noviembre de 1922, yo aquí hago de ilustrador lo que está diciendo don Julio. En noviembre de 1922, Medina Cuadros presentó uno de sus muchos libros que se llama Pasión por vivir. ¿Quién ofició de maestro de ceremonias del abogado de Koldo? Don Alberto Núñez Feijóo. Sí, claro. Acudió como amiga del autor. Menos mal que me he anticipado. Acudió como amigo del autor doña Margarita Robles. Claro, pero este hombre ha sido el compañero, digamos, en el otro lado del banco de Baltasar Garzón, y Baltasar Garzón recomendaba a este hombre a los distintos jefes de las empresas del IBEX para que los impagados que tienen esas compañías, que son muchísimos, pues fueran gestionados para el recobro por este despacho de este señor, que consiguió, insisto, uno de los despachos más grandes de España, si no el más grande. Don Julio, ¿usted cree que es posible que de alguna manera se esté intentando dejar todo bien atado para que cuando Sánchez deje el poder, si es que tiene intención de dejarlo, yo tengo ahí mis dudas, obtenga una garantía completa de impunidad? Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta de que eso va a ser así. A cambio de una alternancia en el gobierno. Tiene solo un problema, y además don Luis lo menciona muy a menudo, y es que la posición relativa de Vox va a modificar todo. O sea, si Vox tiene 25 escaños es una cosa, y si tiene 55 es otra. De todas maneras, lo que describía don Luis, el hecho en sí de la coordinación de las acusaciones que se articuló ayer y de lo que pasa después es significativo. Es verdad que la propia ley de enjuiciamiento criminal prevé la posibilidad de que si hay varias acusaciones populares, una de ellas coordine al resto. De alguna manera es como la jefatura de las acusaciones populares. Pero lo que dice la norma no es que se excluye al resto de las acusaciones populares, sino que se las coordina. Es decir, que esto incluye necesariamente tanto las reuniones y el acuerdo sobre cómo se debe ejercer la acusación popular por parte de todas, acuerdo que ejecuta, digamos, el coordinador,
como la presencia de las acusaciones populares. No se las puede excluir. Es tremendo porque nos va a quedar solo prácticamente un frente, que es el de la libertad de expresión a través de las redes sociales, porque los grandes media están comprados, directamente comprados, con centenares de millones. Es decir, ¿quién se sustrae a eso? Es decir, son compañías que están cotizadas, que además tienen la gran suerte de que Televisión Española renunció a la publicidad. Bueno, se la quitaron y hacen lo que exactamente les da la gana. Y bueno, ya cuando te escuchaba esta mañana lo de Cataluña, como viví tantos años allí, me produce repugnancia ya. La actitud de muchos catalanes respecto a que les parezca bien que impongan una forma de hablar, un idioma, una lengua o tal, a millones de personas. Es un ecosistema tan totalitario. Sí, pero que eso les parezca bien a muchos españoles de fuera de Cataluña, bueno, es más repugnante casi, bueno, creo yo, no lo sé. O parecido. Porque yo, el ecosistema catalán, a mí... Bueno, yo me marché de allí con mis 6 hijos, salí corriendo porque no estaba dispuesto a que me los indoctrinaran o adoctrinaran, y por supuesto quería que su idioma siguiera siendo de uso habitual, fuera el español, por supuesto, porque es muchísimo más útil en el mundo que conocer el catalán, no por ningún tipo de factor que no sea ese, ¿no? Y de hecho yo hablo el catalán y lo escribo, no tengo ningún inconveniente. Y mi mujer es catalana, así que tampoco tengo ningún perjuicio, ¿no?, contra eso. Bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona el tema de lo de Ábalos, pero habrá que alzar la voz. Me dice algún oyente, bueno, pero ¿no estará usted diciendo que un juez del Supremo puede prestarse a componendas políticas entre partidos? Digo, hombre, pues yo no sé si este juez del Supremo se ha prestado a componendas políticas. Ahora, que jueces del Supremo se prestan a componendas políticas, pues simplemente un dato. Cándido Conde Pumpido fue juez en el Supremo. Entonces, a ver si nos vamos a caer ahora todos aquí del guindo. Dios mío, qué escándalo, en este bar se bebe. Entonces, yo no sé si este juez... bar se bebe. O sea, yo creo que... Yo no sé si este juez se ha prestado una componenda política y ha expulsado a las acusaciones populares como consecuencia de esa componenda política, pero que desde luego el no permitir a las acusaciones populares asistir, aunque fuera en una sala al lado, a la declaración de Ábalos, permitió que ayer el relato lo ganara Ábalos y por tanto el PSOE y no la justicia. Eso es así. Entonces, pues bueno, me gustaría una explicación. Los jueces del Supremo, yo creo que en el Supremo hay un nivel jurídico extraordinario, por supuesto, pero los jueces del Supremo tienen un cierto, yo he conocido algunos que tienen un cierto sentido institucional, y no lo digo en buen plan, sino en el malo, es decir, que lejos de impartir justicia ciegamente, en ocasiones imparten justicia, digamos, con cuidado para las consecuencias, para las presuntas consecuencias para la estabilidad política del país o, en fin, la conveniencia, etcétera. Es decir, violan, todo el mundo lo hace de una medida u otra sin querer, pero violan esa necesaria idea de la justicia representada con una señora con los ojos tapados. Es decir, hágase justicia y perezca el mundo. Hágase justicia, aplíquese la ley como debe aplicarse. No diga usted, no, claro, porque es que si condeno a un... Miren, los periodistas tienen una tentación enorme, y caen frecuentemente en ella, que es la de entablar relaciones personales con los políticos. Con lo cual, a partir de ese momento, pues comprometes tu capacidad de poder arremeter contra ellos en un momento determinado. Claro. Con los jueces pasa 3/4 de lo mismo. Cuando los jueces compadrean con los políticos, se ven en eventos, depende su carrera de que otros jueces nombrados por los políticos les nombren o no. Cuando pasa eso, ¿podemos confiar en que los jueces van a marcar a los políticos? Hace 400 años, pues tú te vas a los archivos de Simancas y ves cómo la gente recurría desde el pueblo perdido de Albacete a la justicia del rey, porque, oiga, es que los jueces aquí, como resulta que son amigos del tío que me ha hecho la marranada, pues entonces no le quieren condenar, pido el amparo del rey. Te vas a buscar jueces que no tengan relaciones con los que están haciendo las marranadas.
¿Qué pasa hoy en las autonomías? Pues que hay casos que se están ventilando en los tribunales autonómicos y que juzgan jueces que han sido nombrados por los políticos autonómicos o que tienen relaciones con el político, con el primo, con el hermano, con el socio, y entonces, claro, así no puedes esperar nunca una justicia independiente. Mi querido Óscar Uceda, historiadores de Cataluña o muchos otros podrían ilustrar esto mucho mejor, pero efectivamente la justicia de los reyes, hay un caso curioso, hay mil casos, pero hay un caso curioso aquí en Madrid, ¿no? San Sebastián de los Reyes, que es una población que se funda de escapados, entre comillas, de alcobendas, y en quién se amparan, en los reyes que otorgaban justicia, los reyes católicos. Si lees cualquier biografía, pues la de Manuel Fernández o otras, ves como una de sus labores fundamentales era impartir justicia en todos los lugares, porque ellos impartían justicia, intentaban impartir justicia de verdad, en contra de lo que dice usted, que era el conchabeo de los señores, digamos, entre comillas, de los señores locales. Locales. Pero dicho esto, es decir, hay gente que piensa, decía alguien ayer, lo importante es conseguir que se vaya Sánchez. No. Por supuesto, es esencial que se vaya Sánchez, pero lo importante es hacer un diagnóstico bueno de la situación. Lo importante es, si esto es un proceso totalitario, un proceso en que se conquistan las instituciones, tiene poca importancia que el sátrapa se llame Sánchez o se llame Pérez. Es decir, lo que hay es que hacer el diagnóstico correcto y desmontar el sistema. Desmontar el sistema quiere decir desmontar la conquista de la justicia por parte de los políticos, desmontar todo eso. Entonces, si el Partido Popular o alguien quiere llegar a un pacto con las instituciones de forma que conseguir que se vaya Sánchez a cambio de impunidad, lo que está haciendo probablemente, aparte de que no creo que consiga que se vaya Sánchez, lo que está haciendo probablemente es perpetuar una satrapía, perpetuar el fin ya del Estado de Derecho. Yo decía ayer una cosa muy brevemente y la digo hoy. Si escuchas las declaraciones de Pachi López, del infame Pachi López, el que le dijo, Pachi, dirás cosas que nos helarán la sangre, dijo la madre de los Pagaza Ortundúa. Si escuchas las declaraciones de Pachi, si escuchas, por supuesto, a Pedro Sánchez, si escuchas todo esto, te das cuenta de que la actitud chavista, la mentalidad chavista, ya la tienen. Y la voluntad de acabar con el Estado de Derecho ya es expresa, ya existía en el PSOE, pero ya es expresa, ya ha dicho el portavoz parlamentario, nada menos. Hay jueces que nos acosan, por lo tanto vamos a actuar contra esto. Ya es expreso la voluntad de acabar con el Estado de Derecho. Hay que aprender la lección. Sí. Si se llega al poder, hay que ejercerlo. Y ejercerlo en serio. Claro. Se acabaron las coñas. O sea, es decir, que la gente lo sepa. Y si se llega al poder hay que llegar con la fuerza suficiente para que no haya un maricomplejines de por ahí cerquita que decida no ejercerlo de nuevo. Claro. Es decir, esto se ha acabado. Pero si hay es que ellos han llevado esa ventana de Overton, es que ya no hay ventana. O sea, es que nos han cerrado todas las posibilidades de decidir cómo educamos a nuestros hijos, de decidir si fumamos o no fumamos, de decidir si vamos en coche o vamos en tal, si la ciudad tiene que ser de 15 minutos. Oye, escucha, hemos renunciado a la soberanía alimenticia, a la soberanía energética, a la soberanía sanitaria. No hay nadie que planifique nada. Tío, pero ¿de qué cojones qué estamos hablando? Ayer mi hijo... Bien, se ha contenido usted. Bien. Ayer mi hijo, que es ingeniero industrial, descubrió, entre comillas, una parte de la historia de España muy curiosa, que fue el plan energético, el plan de energía nuclear desarrollado a finales de los años 60 en España. Un plan cojonudo del cual, perdón por la palabra... Un plan estupendo. Estupendo, en el cual la central de Lemoniz era solo una parte de una serie de centrales nucleares que habrían proporcionado una independencia energética fundamental, o sea, una autonomía energética a todo el norte de España. Bueno, en fin, y por cierto, parte de esto era el plan serio de obtención de capacidad de fabricación de armas atómicas en España, ¿verdad? Es decir, todo esto se vendió por intereses particulares. Se vendió. Igual que el Sáhara español, todo esto se vendió por políticos por mucho dinero, por intereses particulares. Entonces, volviendo al presente, si no se derroca a Sánchez y a lo que supone el sanchismo y no se les juzga, no hay esperanza
para el Estado de Derecho y para este régimen. No sé si en el ¿Solo futuro por habrá lo que han esperanza hecho en de eso. Valencia? ¿Solo por lo que han hecho en Valencia? Ya que está en la cárcel. Merecen cadena perpetua. Prisión, ¿cómo Claro. se llama? No revisable, ¿no? Sí, Perpetua no sí, revisable. sí. Es decir, es que han Claro. matado a gente. Claro, yo creo Prisión que... permanente no revisable. Claro, hay, eso. puede haber responsabilidades, hay responsabilidades claras en la gestión de todo esto, ¿no? Y entonces la idiotez, la torpeza, el desconocimiento, muchas cosas son punibles, ¿no? Tanto en lo político como en lo penal. Pero si se demuestra que los técnicos, los responsables, aconsejaron la inmediata intervención del ejército, como lo hicieron en 1984, por ejemplo, en las riadas de Bilbao. Riadas de Bilbao terribles que causaron 34 muertos. 34 muertos es una barbaridad, pero es mucho menos. A las pocas horas estaba el ejército. Estaba el ejército ahí. Y Si la Guardia Civil se demuestra, como parecen saber todos, que los responsables dijeron que hacía falta inmediatamente desplegar el ejército, cosa que era no solo legal, sino obligado. Y obvia. Y que un sátrapa desde la India, donde estaba agasajando a su mujer, Dijo que no. dijo que no, que se cocieran en su salsa, esto es un crimen. Claro. Esto es un gravísimo crimen. Claro. Si no responde de estas cosas, no importa que Sánchez No, es que hay que irse. desaparezca. Hay que irse. Es que no tienes ninguna garantía de que vas a seguir en libertad las próximas 2 horas. Claro. Estás dependiendo de unos mafiosos. Pero si Villarejo sigue en la calle, pues si hemos conocido todos los audios y todos los que estaban con él en los audios y lo que decían en esos audios y lo que dicen y siguen allí y están en la Audiencia Nacional los que estaban en esas comidas y están en la policía. Pero si da pavor, hombre. Y la fiscal La general gente no es consciente de eso. y la fiscal general del Estado sigue ahí sin ser la que fue fiscal, sigue sin Que responder. bebía de la copa. Cuando fue, claro, y no solo bebía de la copa, sino que en esa misma cena o en esa misma comida intercambiaba información de carácter sexual con Villarejo Sobre los magistrados. sobre los magistrados, mientras le estaba contando el propio Villarejo que utilizaba información de carácter sexual e incluso obtenida por vía sexual para chantajear a gente. Y en ese momento, la ministra de Justicia y fiscal general del Estado posteriormente estaba intercambiando información sexual con un delincuente. Y no pasa nada, no ha pasado nada. Ahí siguen. Ahí siguen. Y Claro. ahora Francisco González se sienta en la foto al lado de Baltasar Garzón y envían el mensaje a los jueces que tengan que juzgar a Francisco González de que ya es Medina Cuadros el abogado de... Claro. Sí, yo tenía... Y Garzón, el abogado de... Yo tengo un amigo que hablábamos de esto hace tiempo y me decía, claro, pero es que hay que tener mucho cuidado con esta oposición al PSOE, porque claro, en este país, Timer, en este país ha habido una guerra civil y yo decía, mira... Sí, la montaron ellos. Claro, y yo digo, mira, no quiero, hay cosas distintas ahora, etcétera, pero tú dices, tu problema es que ha habido una guerra civil en este país hace 70 años o hace 80, ¿y por qué te empeñas en cometer los mismos errores que se cometieron y que nos llevaron a la guerra civil? Clara Campoamor, en su libro escrito en París en 1936, a donde se fue corriendo para que no la mataran, escribió Para que una no cosa, la mataran los del Frente Popular. los del Frente Popular, los propios, escribió una cosa en un libro que se llama La Revolución Española vista por una republicana. Escribió una cosa muy curiosa, decía que lo sorprendente de lo que había pasado entre febrero y julio del 36 es que los diputados de las derechas y las derechas no habían reaccionado, no se habían opuesto Claro. permanentemente. Claro. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que no se oponían, como debían oponerse, no se plantaron ante la deriva totalitaria, y en el 36 ya lo que ocurrió es que, como ya iban haciendo todo, no solo asesinaban, encarcelaban a oponentes políticos, sino que decidieron de un plumazo asesinar a los 3 líderes de la oposición. Esto lo decidió el Partido Socialista Obrero Español. Y fueron efectivamente personas del PSOE con un guardia, los escoltas de Indalecio Prieto, de la motorizada famosa, con un guardia de asalto, con un guardia civil. Fueron a buscar a Goicoechea, que estaba escondido en casa de unos familiares. Fueron a buscar a Gil Robles, que se había ido corriendo porque sabía que iban a venir a por él. Pero cogieron a José Carlos Sotelo esa misma noche y le pegaron un tiro en la misma furgoneta en la que se lo llevaban. Es decir... No, y aquí tenemos la esculturita de Largo Caballero, que no hay ningún tío con un par de bolas que haya dicho, hasta aquí hemos llegado, esta escultura se va al cementerio de la historia. Claro. Y aquí tenemos al poeta Joan Maragall y aquí tenemos a Almudena Grandes como si fuera la princesa de... En fin. Ayer escribió un artículo, hace 3 días escribió un artículo maravilloso, bueno, como todo lo que escribe Pedro Corral, que es maravilloso. Pedro Corral es estupendo. Sí lo es. Sí no lo es por ser alumno del recuerdo ni nada, pero es estupendo. Lástima que sea... En fin. Bueno,
Y escribió una tercera... Lástima que esté en el partido equivocado, quiere usted decir. Y escribió una tercera en el ABC sobre Vicente Aleixandre, y además, como todo lo que escribe Pedro Corral, como casi todo, muy ecuánime. O sea, Pedro Corral no es que fuera, no estaba escribiendo a favor de unos o a favor de otros, sino que escribía precisamente los hechos. Que Aleixandre, que podía ser, que era más de una tendencia de otra, solo fue perseguido, detenido y le iban a matar miembros de una checa republicana. Es decir, que luego vivió conforme o no durante el régimen franquista, no, pero su peligro de muerte fue, y su amenaza y los que quisieron matarle fueron... Pues si a estas alturas tenemos que explicar que la guerra civil, que la montan ellos, si es que hablaban de la guerra civil en el Congreso de los Diputados, y tendrán la guerra y no admitiremos perder las elecciones y además pero por favor, si es que lo decían ellos. Pero el resto de los españoles asumió que, repito, que somos herederos de todos. Y en realidad, si algo fue la transición, en realidad fue la culminación de un proceso de reconciliación que había empezado, que se había desarrollado durante muchísimos años. En el año 76 o el año 75 lo único que faltaba era lo que se llamaba el hecho biológico, que ocurría cuando muriera Francisco Franco. Entonces, estaba tan preparado el país que desde la muerte de Franco hasta la convocatoria de elecciones generales con todos los partidos políticos, que fue la ley de reforma política, transcurrieron 11 meses. 11 meses. Y se convocó, y las Cortes franquistas aprobaron una ley para la reforma política, se llamaba, que convocaba elecciones generales con todos los partidos políticos. Elecciones que se... ¿Por qué? Porque ya se había ido produciendo toda la reconciliación. Se había publicado en España, en mi casa estaba, como tantos otros libros, el por qué pedimos la guerra, el famoso libro de Rojas. Es decir, ya la reconciliación. Y estos criminales, estos que están cometiendo crímenes ahora mismo, quieren cometer un delito de lesa humanidad, que es convertir la actualidad política en una nueva guerra civil que ellos quieren ganar. Es terrible, es terrible. Sí, la izquierda española es experta en ganar guerras a toro pasado, ¿no? Sí, oye, es yo una estoy, cosa me ha bueno, habla usted también, habla usted también, don Asís, habla usted también, don Asís, que tiene a don Pau Guix hablo sin demasiado, palabras. Hablo demasiado, alguien me lo dice, habla usted demasiado, y es verdad. Nunca se habla demasiado. Siempre está bien que... Mira, tenían mis padres don Julio, que tiene usted que ir, que tiene otros compromisos. Ha sido un placer dejar prácticamente en silencio a don Pau. No, esto es un crimen, esto es un crimen. Es un crimen, lo siento. Adeu, Macus, Venga, Julio. Bueno, que había un cronista de la villa que organizaba en sus casas cenas de 8 personas, siempre 8, ¿no? Porque decía que es el número ideal para una cena de amigos o de conocidos. Y daba el siguiente argumento. Si son menos de 8, hay veces que la conversación decae y la gente se aburre. Dice, y si son más de 8, pues entonces el grupo se parte en 2 y como te toque en el grupo de los tontos, estás fastidiado. Eso decía Enrique de Aguinaga, cronista de la Villa de Madrid, que organizaba unas cenas porque su mujer cocinaba estupendamente y además pues llevaba la cuenta de los asistentes y apuntaba todo lo que se hablaba en las cenas y tal. O sea, era toda una especie de rito y era un hombre graciosísimo. Fue al que le escuché yo una vez decir aquello de que es que no es bueno ser demasiado feliz. Dice, la felicidad es como el buen whisky. Hay que aguarlo un poquito. Bueno, pausa. No sé si tenemos una pausa. Sí, pausa publicitaria y rematamos la tertulia. Bueno, pues son las 9:39, 8:39 en las Islas Canarias. Y antes de poner fin a la tertulia, me gustaría que escucháramos, don Julio, ¿podemos escuchar el testimonio de esas víctimas ayer ante el Congreso? Porque ayer 3 víctimas se plantaron, 3 personas que han perdido a sus familiares, se plantaron delante del Congreso a denunciar lo que ha pasado allí en Valencia y a anunciar que quieren justicia. Y la verdad es que era particularmente conmovedor escuchar lo que tenían que decir. Lo que tenían que decir las personas que han perdido a familiares.
y a las que por tanto las mamarrachadas políticas y las declaraciones pues les sirven de muy poquito. Personas que estuvieron viviendo en primera persona lo que fue la catástrofe, personas que tuvieron que ver cómo nadie previó nada, nadie avisó de nada, nadie ayudó nada de nada, y encima ahora tienen que aguantar estupideces y que aquí todo el mundo trate de escurrir el bulto. Tenemos esas declaraciones, don Julio, escuchémoslo. Mi padre no ha fallecido, mi padre todas las familias, porque aquí venimos 3, pero hay miles de familias rotas, miles de locales, miles de casas, miles de familias rotas. Porque no nos alertaron, si no, no hubiera pasado esto. A nadie nos alertaron, pero tampoco nos socorrieron. Nosotros estuvimos esperando rescate, nadie nos rescató. Tampoco nadie vino a ayudarnos. Estuvimos 72 horas completamente solos. Yo hablo por mí en este caso, estuve subida pilas y pilas y pilas de coches llamando a mi padre por si lo encontraba todavía con vida. En el rescate de su padre no gastaron ni un solo euro, y en el rescate de mi hermano, mi cuñada Raquel y mi sobrino Nathan de 4 años gastaron los mismos euros. 0 euros. Estamos desolados, estamos abandonados. Exigimos justicia, exigimos un poco de dignidad y un poquito de sentimiento hacia nuestras familias. No están teniendo ningún tipo de tacto, no tenemos ningún tipo de ayuda psicológica, todo pagado de nuestros bolsillos. He de decirlo, se llenan la boca con ayudas que todavía no han llegado. Mary puede decirte que su garaje sigue estando, y todos los de los vecinos, llenos de barro. Yo espero que alguien pague ante la justicia lo que no se hizo antes de la Dana para prevenirla, lo que no se hizo durante la Dana para avisar a la gente de la que se avecinaba, y lo que no se hizo después de la Dana para socorrer a las personas. Personas que estuvieron días conviviendo con cadáveres al lado mientras Pedro Sánchez no mandaba al ejército inmediatamente a Valencia. Es que es tremendo lo que ha pasado. Y además es que lo que dice usted, lo que no se hizo para prevenirlo, que obedeció en gran parte a razones ideológicas, pero también a corrupción. O sea, estamos hablando de que la cuenca del Júcar no limpió los cauces, no se sabe si por una mezcla, repito, de ideología o de corrupción, porque ya la justicia está diciendo y ha dicho que la Confederación Hidrográfica del Júcar se utilizó como un lugar de mordidas desde tiempos de Zapatero. Bueno, pero lo que quiero decir es que usted lo ha dicho perfectamente. Había que haber hecho una serie de cosas para evitar la catástrofe, cosas que se habían avisado que eran imprescindibles de hacer. Cuando empezaron las lluvias, cuando empezaron las inundaciones, se tomaron una serie de decisiones absolutamente erróneas, y no saquen ustedes el pajarito de si uno estaba comiendo con no sé quién, o otro, por cierto, estaba en la India y no decidió que era motivo suficiente para volver, que fue Pedro Sánchez, ¿no? Ahora, cuando se sabía lo que estaba pasando, cuando se sabía que estaba inundado todo, inundándose varios pueblos completamente, cuando se sabía que ya habían sido arrastradas decenas y decenas de personas, alguien decidió que que era una emergencia nacional, pero que no merecía la pena ayudarles porque no era políticamente conveniente. Y además, en un momento en el que se le escapó, el propio Pedro Sánchez dijo: bueno, ya hemos visto la buenísima experiencia de cogobernanza durante el COVID. Efectivamente, el COVID se utilizó por parte del Partido Socialista como una fórmula para utilizar el virus para sus intereses políticos, distribuyendo las responsabilidades de la lucha contra los contagios en función de intereses puramente políticos. Respuesta, es decir, que el Estado quedara como el que hacía las cosas que venían bien, y las comunidades autónomas cargaran, solo las que yo quiero, cargaran con la responsabilidad de los muertos. Y eso quiso hacer Pedro Sánchez esa noche. Eso quiso hacer. O sea, es decir, se puede depurar todas las responsabilidades que quieras de antes o durante la inundación, pero la noche del martes se sabía perfectamente que había que desplegar masivamente al ejército, no ya para limpiar, sino para allanar, para
permitir la llegada de las de los equipos de rescate, entre otras cosas, para ver si se podía salvar a las personas, a los familiares de esas personas que estamos que estaban llorando en las cámaras. Yo no sé cuál es la responsabilidad de todos los anteriores, pero quien haya decidido no ayudar a salvar personas sabiendo que durante que cuando ocurre una cosa de estas, las 24 o 48 horas iniciales son vitales para salvar vidas humanas, merece la cárcel. Y los que siguieron posteriormente sin desplegar al ejército masivamente, no un poquito, masivamente, para despejar los sitios, para que la vida pudiera volver cuanto antes a localidades, también tiene una responsabilidad penal. Yo estaba hablando con vecinos de Alfafar y con otros, y es que me decían que sencillamente durante 4 días no apareció nadie, solo aparecieron voluntarios, primero venidos de Valencia y luego venidos de otras partes de España. Fíjate que... Bueno, invocamos a doña Carmen Carbonell para que venga a traernos la opinión de los oyentes, pero... Sí. No, que fíjate que esta gran tragedia de la Dana representa una imagen muy clara de la decadencia del sistema actual que tenemos en España, sí, que es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Y creo que además es una carencia democrática muy grave, porque en cualquier país democrático primero se asumirían las responsabilidades políticas y luego vendrían las responsabilidades civiles y penales que procedieran, por un lado. Por otro lado, también ha demostrado lo mejor de conjuntos españoles, gente de todas partes que se ha volcado en el apoyo a las víctimas de la Dana ante la pasmosa y fantasmagórica visión y espectáculo que han dado las instituciones de no socorrer a las víctimas. Y muchas habrían podido salvar la vida si se les hubiera socorrido, como dices tú, esa misma noche o al día siguiente. Sí. Bueno, ya está aquí doña Carmen Carbonell para traernos la opinión de la audiencia, donde les planteamos una pregunta que tiene que ver con lo que sucedió y lo que no sucedió ayer. Doña Carmen, ¿qué dicen nuestros oyentes? Pues lo primero de todo, don Luis, hay que darle las gracias a Chocolates y Dulces Matías López en www.chocolatesmatiaslopez.es, donde pueden encontrar toda la variedad amplísima de chocolates que tiene esta fábrica. Ya saben ustedes que cumplen 200 años, que el fundador es Matías López y López, y que en este caso estamos hablando de un chocolate que es 100% puro de Venezuela, con habas de cacao de Venezuela, que no contiene ni manteca de cacao, ni leche, ni azúcares añadidos, ni vainilla, ni gluten, ni proteínas lácteas, ni emulgentes. O sea, ¿qué es esto? Cacao y más cacao. Vamos, un auténtico lujo, 100%, como les digo, venido de Venezuela. Es una edición limitada, que hay 2.000 tabletas, esta es la 244, y esta vez no nos ha dado tiempo, don Luis, a preguntarle a la audiencia quién se lo merece, pero ya han empezado durante todo el chat a decir que don Pau Guix estaba hablando poco, así que le vamos a dar un poquito de chocolate para que se lo lleve a Cataluña. Y que para que la próxima vez venga con los guantes de boxeo, cada vez que así Timmermans intente hablar, ¡pua! No, prometo. No, yo os dejo hablar, vuestra opinión me interesa mucho. No diga eso. Yo os dejo hablar. Hace años que no se habla del SENI, del famoso SENI catalán, porque ya casi parecía una burla, pero el SENI es usted. Bueno, pues por eso se lleva este chocolate de Matías López, ya lo saben, www.chocolatesdulcesmatiaslopez, y ahí los encuentran toda la amplísima gama, y además hay chocolate tostado, chocolate capricho, que es el chocolate blanco, chocolate con leche, chocolate negro 100% y de diferentes porcentajes, como por ejemplo el de 70%, que en particular es mi favorito. Y ahora, pensando en la Navidad, tienen unos packs de regalo que son una auténtica joya. Y don Luis, voy con los resultados de esta libre encuesta. Hoy la pregunta era en torno a si había cierto conchaveo entre el PP y el PSOE, el famoso PPOE, en según qué asuntos, como por ejemplo el caso Koldo, el caso Begoña, en fin, temas relacionados con la corrupción. La pregunta concretamente era: ¿cree que el juez impidiera que las acusaciones populares, salvo la del Partido Popular, asistieran al interrogatorio de José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo, responde a un pacto entre el PP y el PSOE para poner sordina al tema de la corrupción? Pronúnciense, queridos tertulianos. ¿Sí? ¿No? ¿No lo saben? Hombre, no sé si hay conchaveo o no. Lo que ve la situación del juez, me parece vergonzoso que tenga que escoger como representante a un representante de un partido político, habiendo tantas acusaciones particulares. A mí me cuesta pensar que haya conchaveo con el juez, pero desde luego creo que hay una intención del Partido Popular de descabalgar a Sánchez, pero sin hacer demasiada pupa que altere el sistema.
Ya. ¿Qué dicen nuestros oyentes, doña Carmen? Pues, don Luis, el 86% de los encuestados cree que sí, que hay ese conchabeo entre el Partido Popular y el PSOE para poner esa sordina al tema de la corrupción. Hay un 6% que dice que no y un 8% que no lo sabe. Y me quedo con 3 comentarios. Este es de la comunidad de YouTube, lo firma Maribel Moya Ruiz, que dice: no puede haber otra explicación, aunque me resisto a creer que el Tribunal Supremo esté politizado. Aún quiero creer en la justicia y me decepciono sola. Y en Twitter, alguien que se hace llamar Solideo Honor y Gloria dice que no cree que un magistrado del Tribunal Supremo se preste a hacer pactos entre partidos. Y me ha encantado un comentario de 20.1 que dice: si anda como un pacto, parpea como un pacto y tiene aspecto de pacto, es un pacto. Muy bueno. Bueno, muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell. Gracias a los oyentes que han enviado su opinión. Si parpea como un Pacto. Un pato o un pacto. No sé qué es esto. Bueno, tenemos todavía un par de minutillos, don Asís Timmermans, y querría que comentáramos un momentito lo que está pasando en Siria, donde, bueno, pues estamos viendo cómo ha colapsado un país en 8 días. O sea, es una cosa espectacular. Y entonces ahora parece que hay unas negociaciones para formar ahí un gobierno, pero es un país que está partido. En el sur los drusos y los cristianos, en el noreste los kurdos, el resto pues una amalgama de grupos, unos suníes, otros chiíes, unos más terroristas, otros menos, otros no terroristas, pero un follón de 3 pares de narices. Los turcos han empezado a invadir Siria por el norte para tratar de evitar que los kurdos hagan ahí un estado kurdo. Los israelíes han invadido el sur de Siria para que no se les pongan islamistas en la frontera, y ahora tenemos a los drusos del sur diciendo que ellos prefieren vivir en la zona ocupada por Israel que en el resto de Siria, ¿no? Bueno, ¿qué espera usted que pase, don Asís? No lo sé. Complicada pregunta. No, hombre, voy a hacer la recomendación más prudente, que es escuchar y leer a analistas internacionales serios, porque lo que estaba pasando en Siria es como era el continuóse del empezóse de ustedes, ¿no? Es decir, esto viene de lejos, en primer lugar. En segundo lugar, estamos entre Guatemala y Guatepeor, ¿no? Esto es consecuencia indirecta, claramente, del debilitamiento por parte de Israel de los grupos terroristas chiitas, ¿no? Y concretamente de Hezbollah. Hay la izquierda radical española y la izquierda no tan radical española, que siempre ha apoyado la satrapía que imperaba en Siria. Es vergonzoso, porque realmente es verdad que el único régimen laico que había en Oriente Próximo estaba comandado por un régimen salvaje. Y recuérdate, así, satrapía que utilizaba contra su propia gente armamento químico. Que poca broma. Claro, ahora ha destruido Israel esas... Claro, y masivamente. Entonces, yo ¿qué creo que es lo que está sucediendo? Y veremos la entrada de Donald Trump. Creo, con toda sinceridad, que va a ser muy buena en esto. Probablemente no se puede reconstruir o construir una Siria determinada, pero sí se puede evitar que haga ciertas cosas. Israel prácticamente acaba de destruir el 80% de la capacidad del ejército sirio. Y sobre todo hay una cosa: piensa que esto es un tablero, lo de Oriente Medio, muy complejo, y que Putin ha perdido una parte muy importante de influencia, pero esta influencia ahora parece que va a quedar bajo Erdogan. Quiero decir, es que todo es muy complejo. Todo es muy complejo. Claro, pero Erdogan no es alguien muy recomendable, pero dentro de la gradación de malvados y canallas, digamos que juega en una liga inferior a la de Putin, ¿eh? Sí, no, claro, pero por eso te digo que es que pase lo que pase, realmente no es bueno, porque es que los rebeldes no dejan de ser como una escisión de la antigua Al-Qaeda. Quiero decir, es que todo es como una especie de yo solo digo una cosa que que le molestará a alguna gente, pero me importa 3 bledos.
lo mejor que le podría pasar a las mujeres y a los homosexuales sirios es que Israel se quedara con una parte lo más grande posible de Siria para que pudieran ir a vivir allí, porque allí no se les perseguirá ni por ser mujeres ni por ser homosexuales. Es que lo más probable, o sea, lo que casi no va a pasar con toda probabilidad es que Siria se convierta en una democracia. No. Que esto es la única solución que habría para Siria. Pero la democracia, a ver, bueno, depende de cómo... De que la democracia como la entendemos. Sí, pero efectivamente, pero lo que quiero decir es que la democracia es nosotros, no como Sánchez. Sí, pero la democracia es la culminación de una serie de cosas que son fundamentales para que la democracia sea real. Y la fundamental se resume en Estado de Derecho, es decir, es más importante y es la base de cualquier democracia que haya respeto a los derechos individuales y que haya un Estado de Derecho. Y solo entonces puede haber democracia, porque si democracia es... Y que no sea teocrático, claro. Claro, porque si democracia es que se vote, siempre se ha votado en todos lados. En cualquier dictadura se vota. La democracia, un Estado de Derecho, que no sea teocrático, que sea laico, etcétera. Entonces, Israel lo que está haciendo o intentando hacer, que es lo que debe hacer en mi opinión, es evitar que la nueva Siria tenga una capacidad ofensiva en un momento dado contra el propio Israel. Y lo que debe hacer el resto de Occidente, desde luego, es sobre todo evitar que el nuevo régimen, cualquier nuevo régimen, se convierta... Haga bueno al anterior. Sí, pero que machaque las minorías. Es decir, cualquier cristiano, druso, cualquier lo que sea en Siria debe tener garantizadas sus libertades individuales. Y eso es más importante que en sí que el régimen democrático en el sentido de votar, porque votar no sirve de nada. Sí, pero con un régimen democrático real te garantizas esas libertades. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Ponemos muchas gracias a don Pau, muchísimas gracias a don Asís. Ponemos punto final a la tertulia con nuestro amigo don Paco Linares, que dice que le quieren quitar la venda a Temis. Buenos días, don Paco. Buenos días, don Luis del Pino. Gracias. ¿Temis? ¿Quién es Temis? Así es como llamaron los griegos a la diosa de la justicia. Al principio, esta diosa aparecía solo con una balanza y una venda, herencia que los griegos adoptaron de los egipcios. Ya en la época romana a la diosa le cambiaron el nombre de Temis por Iusticia y le añadieron una espada. Así perdura su imagen desde que empezó a forjarse en Egipto 3000 años antes de Cristo. La representación de la diosa Iusticia es una esbelta dama con los ojos tapados y en la mano izquierda una balanza. Los ojos tapados para no dejarse influenciar. La balanza representa la igualdad. De un plato estarían los cargos y de otro plato la defensa. Y en la mano derecha una espada, que significa el poder, para que se cumplan los requisitos. Así queda finalmente la imagen de la justicia, equitativa, imparcial y con autoridad para sostener sus decisiones. Quitándole la venda, la visión de la justicia varía. En España el PSOE le quiere quitar la venda. No va contra los criminales, torturadores y ladrones. El PSOE y Sánchez pretenden orientar la visión de la justicia a su antojo. Por eso los asesinos etarras, los chorizos de Andalucía o Cataluña, Chávez, Griñán, Magdalena Álvarez y otros, están en la calle. Amigos míos, a la señora Justicia la quieren dejar sin venda y se critican a los jueces que no se corrompen. Por cierto, hoy es el día de Santa Lucía, patrona de la vista. Felicidades a todas las Lucías. Ojalá le tape la visión a Justicia cuando esté trabajando. El lunes, más y mejor. Punto final.